cuyos nombres se han subrayado en la figura son causas de formas monogénicas de diabetes. Acción de la insulina. La insulina se secreta hacia el interior del sistema venoso porta y suprime la producción de glucosa hepática endógena e incrementa la absorción de glucosa en el hígado. En esta primera etapa, el hígado elimina una gran porción, de aproximadamente 50% de la insulina secretada, lo cual genera un gradiente de concentración de casi 2:1 entre la insulina portal y periférica. La insulina que no se degrada entra en la circulación sistémica, donde se une a receptores ubicados en los tejidos diana periféricos, como los músculos esqueléticos y el tejido adiposo. La insulina que se une a sus receptores estimula la actividad intrínseca de tirosina sinasa, lo que da por resultado autofosforilación del receptor y reclutamiento de moléculas de señalización intracelulares, como los sustratos del receptor de insulina. Estas proteínas adaptadoras y otras inician una cascada compleja de reacciones de fosforilación y desfosforilación, que en último término provocan los amplios efectos metabólicos y mitógenos de la insulina. Por ejemplo, la activación de la vía de la sinasa de fosfatidinosidol estimula la translocación de los transportadores facilitadores de glucosa a la superficie celular, un suceso crucial para la captación de glucosa por el músculo esquelético y el tejido adiposo. La activación de otras vías de señalización del receptor de insulina induce la síntesis de glucógeno, la síntesis de proteínas, la lipogénesis y la regulación de diversos genes en las células que reaccionan a la insulina. Diabetes mellitus tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1 es consecuencia de interacciones de factores genéticos, ambientales e inmunológicos, que culminan en la destrucción de las células beta del páncreas y la deficiencia de insulina. La diabetes mellitus tipo 1 puede desarrollarse a cualquier edad. En la mayoría de los individuos con diabetes mellitus tipo 1 pueden encontrarse evidencias de autoinmunidad contra los islotes, lo cual se detecta a través de la presencia de autoanticuerpos sanguíneos contra los antígenos de las células beta. En la actualidad, la detección de 2 o más autoanticuerpos se denomina diabetes mellitus tipo 1 en etapa 1. La disminución transitoria de la función de las células beta y de su volumen proceden al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1, lo que se muestra de forma esquémica en la figura 403-6. En individuos susceptibles, el proceso autoinmunitario parece ser desencadenado por estímulos infecciosos o ambientales. En la mayor parte de los pacientes, después del evento desencadenante aparecen autoanticuerpos contra antígenos de las células beta, lo que se continúa por pérdida progresiva de la secreción de insulina. La tasa de la disminución de la función de las células beta varían ampliamente entre los individuos y algunos pacientes progresan con rapidez hasta la diabetes clínica, mientras que otros lo hacen con mayor lentitud a la diabetes y a lo largo de un periodo de varios años. No se hacen evidentes las características de la diabetes hasta que se alcanza un umbral en la pérdida de la secreción de la insulina y en la masa de las células beta. Estudios de autopsia sugieren que el grado de pérdida de masa de las células beta es variable al momento de la presentación de la enfermedad. En este punto, existe función residual de las células beta, pero son insuficientes en número y calidad para mantener la tolerancia a la glucosa. Los sucesos que desencadenan la transición entre la intolerancia a la glucosa y la diabetes franca se asocian a menudo a un aumento de las necesidades de la insulina, como puede ocurrir durante las infecciones o la pubertad. Luego de la presentación inicial de la diabetes mellitus tipo 1, puede haber una fase de luna de miel, durante la cual es posible controlar la glucemia con dosis bajas de insulina o incluso, en raras ocasiones, prescindiendo de esta. Sin embargo, esta fase fugaz de producción de insulina endógena por las células beta residuales desaparece y el sujeto sufre un déficit completo de insulina. Muchos individuos con diabetes mellitus tipo 1 prolongada producen una pequeña cantidad de insulina, como lo refleja la producción del péptido C, y estudios de autopsias demuestran que las células beta pueden persistir en el páncreas décadas después de establecer el diagnóstico. Figura 403-6. Modelo temporal del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. Los individuos con predisposición genética están expuestos a desencadenantes que inician el proceso, lo que origina el desarrollo de autoanticuerpos contra los islotes y disminución gradual en la función y masa de las células beta. La enfermedad en etapa 1 se caracteriza por el desarrollo de 2 o más autoanticuerpos contra las células de los islotes, pero con conservación de la normoglucemia.
La enfermedad en etapa 2 se define por autoinmunidad continua y el desarrollo de trastornos de la glucemia. La etapa 3 se define por el desarrollo de hiperglucemia que excede los criterios diagnósticos para la diabetes. La pendiente de disminución de la función de las células beta varía entre los individuos y no es continua. Se puede ver una fase de luna de miel en el año o a los 2 años que siguen al inicio de la diabetes, que se asocia a la disminución de las necesidades de insulina. Consideraciones genéticas. En la susceptibilidad de la diabetes mellitus tipo 1 intervienen múltiples genes. La concordancia de la diabetes mellitus tipo 1 en gemelos idénticos oscila entre el 30% y 70%, lo que indica que debe haber otros factores modificadores que contribuyen a determinar si se produce o no la diabetes. El principal gen de predisposición de la diabetes mellitus tipo 1 se localiza en la región del antígeno leucocitario humano del cromosoma 6. Los polimorfismos en el complejo antígeno leucocitario humano parecen representar el 50% del riesgo genético de padecer diabetes mellitus tipo 1. Esta región contiene genes que codifican las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que representan el antígeno a los linfocitos T colaboradores y por tanto participan en el inicio de la reacción inmunitaria. La capacidad de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 de presentar el antígeno depende de la composición de los aminoácidos de sus lugares de unión del antígeno. Las sustituciones de aminoácidos pueden influir en la especificidad de la respuesta inmunitaria, alterando la afinidad de los diferentes antígenos por las moléculas de clase 2. La mayoría de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tiene el haplotipo antígeno leucocitario humano DR3, el antígeno leucocitario humano DR4 o ambos. La depuración de los procedimientos de genotipificación de los loci antígeno leucocitario humano ha permitido demostrar que los haplotipos DQA1*0301, DQB1*0302 y DQB1*0201 están más fuertemente asociados con diabetes mellitus tipo 1. Estos haplotipos están presentes en 40% de los niños con diabetes mellitus tipo 1 y solo en 2% de la población normal de Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría de las personas con haplotipos predisponentes no termina por desarrollar diabetes mellitus. Además de las asociaciones del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, mediante estudios de asociación del genoma se ha identificado al menos 60 diferentes loci que contribuyen a la susceptibilidad de mostrar diabetes tipo 1. Polimorfismos en la región del promotor del gen de insulina, gen CTLA-4, el receptor de interleucina 2, PTPN22, etc. La valoración combinada de loci antígeno leucocitario humano y no antígeno leucocitario humano mediante puntuaciones de riesgo genético se ha empleado para pronosticar mejor la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 1. De forma notable, se ha observado que entre cortes recientes de individuos con diabetes mellitus tipo 1 en etapa inicial, hay una menor presentación de los alelos antígeno leucocitario humano de mayor riesgo y una mayor penetrancia de la enfermedad en genotipos clásicamente vinculados con un riesgo bajo, lo cual sugiere que ciertos factores ambientales pueden tener una función interesante en la patogénesis de la enfermedad. También existen genes que confieren protección contra el desarrollo de la enfermedad. El haplotipo DQA1*0102, DQB1*0602 es muy raro en personas con diabetes mellitus tipo 1, menos del 1%, y al parecer protege contra tal forma de la enfermedad. El riesgo de que aparezca diabetes mellitus tipo 1 aumenta en pacientes de personas con la enfermedad, pero el riesgo es relativamente pequeño, 1% a 9% si el progenitor tiene diabetes mellitus tipo 1 y 6% a 7% en un hermano, según los haplotipos del antígeno leucocitario humano compartidos. En consecuencia, muchos sujetos con diabetes mellitus tipo 1, mayor del 90%, no tienen un pariente de primer grado con el trastorno. Fisiopatología. Desde el punto de vista anatomopatológico, las células de los islotes pancreáticos son infiltradas por linfocitos, un proceso denominado insulitis. No obstante, la frecuencia de insulitis es heterogénea en y entre los individuos. Estudios sobre los procesos autoinmunitarios han identificado las siguientes anormalidades en los componentes innatos y adaptativos del sistema inmunitario. 1. Autoanticuerpos contra las células de los islotes.
2. Linfocitos activados en los islotes y nódulos linfáticos peripancreáticos. 3. Linfocitos T que proliferan cuando son estimulados por proteínas de los islotes. Y 4. Liberación de citoquinas dentro de las áreas de insulitis. Los autoanticuerpos contra las células de los islotes son una combinación de varios anticuerpos diferentes dirigidos contra moléculas de islote pancreático como GAD, insulina, IA-2, autoanticuerpos contra las células de los islotes -512 y ZNT8, y sirven como marcadores del proceso autoinmunitario de la diabetes mellitus tipo 1. La valoración de los autoanticuerpos contra las células de los islotes puede ser útil para determinar si la diabetes es de tipo 1, puesto que estos están presentes en la mayoría de los individuos, mayor del 85% diagnosticados con diabetes mellitus tipo 1 de inicio reciente. Los autoanticuerpos contra las células de los islotes también permiten identificar sujetos no diabéticos con riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1, aunque su uso para este propósito se ha restringido principalmente a ensayos de investigación. En niños con riesgo genético elevado a quienes se ha seguido como parte de numerosos estudios neonatales de corte, la presencia de 2 o más autoanticuerpos contra las células de los islotes se vinculó con un riesgo de casi 70% para desarrollar diabetes mellitus tipo 1 después de 10 años de seguimiento y una probabilidad de 80% para desarrollar diabetes después de 15 años de seguimiento. Estas observaciones favorecieron que se hiciera una revisión del sistema de estratificación de la diabetes mellitus tipo 1, en el cual el desarrollo de múltiples autoanticuerpos ahora se define como el inicio de la etapa 1 de la diabetes mellitus tipo 1. Aunque los autoanticuerpos contra las células de los islotes pueden detectarse en el suero, y su presencia es un biomarcador importante del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 1, los anticuerpos no tienen una participación directa de la muerte de las células beta. Su destrucción es mediada por la citotoxicidad directa de los linfocitos TCD8 positivos. Las células beta pueden exacerbar este proceso al desarrollar proteínas modificadas o neoantígenos y favorecer la mayor presentación de estos sobre sus superficies celulares por la producción excesiva de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Además, los efectos tóxicos de las citoquinas, por ejemplo, factor de necrosis tumoral alfa, interferón, gamma e interleucina 1 y las especies reactivas al oxígeno generadas por las células inmunitarias infiltrantes pueden dañar a las células beta. Los esfuerzos que se han realizado para suprimir el proceso autoinmunitario en el momento que se determina el diagnóstico de diabetes mellitus han sido muy ineficaces o solo han tenido una efectividad transitoria lentificando la destrucción de las células beta. Por lo tanto, ahora se ha hecho énfasis en implementar intervenciones en fases más tempranas del curso de la enfermedad, por ejemplo, durante las etapas 1 y 2 del padecimiento. Con base con lo antes mencionado, un solo esquema de 14 días de teplizumab, un anticuerpo monoclonal anti-CD3 que no se une al receptor Fc, retrasó una mediana de 2.7 años del inicio de la etapa 3 de la diabetes mellitus tipo 1 en individuos con alto riesgo y múltiples autoanticuerpos y pérdida de la regulación de la glucemia. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1 en etapa 2. A pesar de que otros tipos de células de los islotes como las células alfa productoras de glucagón, células delta productoras de somatostatina o células del polipéptido pancreático son similares desde el punto de vista funcional y embriológico a las células beta, resultan indemnes del proceso autoinmunitario. Sin embargo, la alteración de los patrones de secreción hormonal de otros tipos celulares en la diabetes mellitus tipo 1 probablemente contribuyan a la inestabilidad metabólica. La disfunción de las células alfa se refleja por la hiperglucagonemia en ayuno, hiperglucagonemia en el periodo postprandial y alteración de la respuesta del glucagón a la hipoglucemia. Se ha señalado que numerosos sucesos del entorno desencadenan el proceso autoinmunitario en sujetos genéticamente vulnerables. Sin embargo, no se ha relacionado de manera concluyente ninguno de ellos con la diabetes. Ha resultado difícil identificar un desencadenante ambiental porque el suceso puede proceder en varios años al desarrollo de la diabetes. Posibles desencadenantes ambientales incluyen virus de la forma predominante Coxsackie, rubiola, enterovirus, proteínas de leche bovina, nitrosoureas, deficiencia de vitamina D y toxinas ambientales.
Cada vez hay más interés en el microbioma y la diabetes tipo 1. Diabetes mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina y la secreción anormal de estos son aspectos centrales del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Aunque persisten las controversias en cuanto al defecto primario, en su mayor parte los estudios se inclinan a favor de que la resistencia a dicha hormona precede a los defectos de su secreción y que la diabetes se desarrolla solo si la secreción de insulina se torna inadecuada. La diabetes mellitus tipo 2 probablemente abarca un espectro de enfermedades como el fenotipo común de hiperglucemia. La mayor parte del conocimiento actual de la fisiopatología y genética se basa en estudios de individuos de descendencia europea. Estudios en poblaciones más diversas han generado conocimientos únicos sobre las diferencias fisiopatológicas que se presentan entre diversos grupos étnicos. En general, los latinos tienen mayor resistencia a la insulina y los individuos del sur y del oriente de Asia tienen mayor disfunción de las células beta, pero ambos defectos existen en las dos poblaciones. Los habitantes del sur y el este de Asia parecen desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a menor edad y con un índice de masa corporal más bajo. En algunos grupos, la diabetes mellitus, que es propensa a cetosis, con frecuencia en obesos, o que es resistente a esta, con frecuencia en delgados, se identifica. Por ejemplo, los individuos afroamericanos pueden tener una mayor tendencia a presentar exacerbaciones de diabetes hiperosmolares no cetósicas. En muchas formas de la diabetes mellitus tipo 2, los factores sociales que determinan la salud tienen una participación muy importante en las tasas de incidencia de dicha enfermedad. Consideraciones genéticas. La diabetes mellitus tipo 2 posee un fuerte componente genético. La concordancia de este trastorno en gemelos idénticos se sitúa entre el 70 y 90%. Los individuos con un progenitor con diabetes mellitus tipo 2 tienen mayor riesgo de padecer diabetes. Si ambos progenitores tienen diabetes mellitus tipo 2, el riesgo en la descendencia puede alcanzar el 70%. En muchos familiares en primer grado no diabéticos de sujetos con diabetes mellitus tipo 2 existe resistencia a la insulina, demostrada por un menor uso de glucosa por el músculo esquelético. La enfermedad es poligénica y multifactorial porque además de la susceptibilidad genética, factores ambientales como obesidad, desnutrición y actividad física modulan el fenotipo. Factores ambientales y del estilo de vida compartidos también contribuyen con alta concordancia familiar. El ambiente in útero también contribuye, y el peso aumentado o disminuido al nacimiento incrementa el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en la vida adulta. Los hijos de mujeres que tuvieron embarazos complicados por hiperglucemia gestacional también exhiben un mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. No se ha identificado por completo los genes que predisponen a la aparición de la diabetes tipo 2, pero estudios recientes de asociación de genoma completo han detectado un gran número de genes que conllevan un riesgo relativamente pequeño de que surja este tipo de la enfermedad. Varios cientos de genes, cada uno con un riesgo relativo de 1.06 a 1.5. La variante más prominente del gen 2 similar al factor de transcripción 7 se ha asociado con diabetes mellitus tipo 2 en varias poblaciones con intolerancia a la glucosa. También se han observado polimorfismos asociados con la diabetes mellitus tipo 2 en los genes que codifican el receptor gamma activado por proliferadores de peroxisoma, el conducto de potasio de rectificación interna, el transportador de zinc, como los sustratos del receptor de insulina y calpaína 10. No se han identificado los mecanismos por los cuales tales loci genéticos incrementan la susceptibilidad a presentar diabetes mellitus tipo 2, pero se predice que la mayor parte altera la función o el desarrollo insular, o bien la secreción de insulina. Mientras la investigación de la susceptibilidad genética a la diabetes mellitus tipo 2 se encuentra bajo investigación activa, se estima que menos del 10% del riesgo genético está determinado por los identificados hasta ahora. En la actualidad, no es posible utilizar una combinación de loci genéticos conocidos para predecir diabetes mellitus tipo 2. Fisiopatología. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por alteración en la secreción de insulina, resistencia a la misma, producción excesiva de glucosa hepática, metabolismo anormal de grasa e inflamación sistémica leve. La obesidad, en particular la visceral o central, demostrada por el índice de cintura-cadera, es muy frecuente en la diabetes mellitus tipo 2. Mayor o igual a 80% de los pacientes tienen obesidad.
En las etapas iniciales del trastorno, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal, a pesar de la resistencia a la insulina, porque las células beta del páncreas compensan mediante el incremento en la producción de la insulina. Un número de mecanismos fisiopatológicos contribuye con el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y su importancia relativa varía de un individuo a otro. Conforme avanza la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos de ciertas personas son incapaces de mantener el estado hiperinsulinémico. Entonces aparece la intolerancia a la glucosa, caracterizada por aumentos en la glucosa postprandial, un descenso adicional en la secreción de insulina, un incremento en la producción hepática de glucosa conduce a la diabetes manifiesta con hiperglucemia en ayuno. Por último, la falla franca de las células beta surge de una combinación de estos mecanismos que provocan la manifestación de la diabetes tipo 2. Figura 403-7. Cambios metabólicos que ocurren durante el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. La secreción de la insulina y la sensibilidad a esta se encuentran relacionadas, y conforme el individuo se hace más resistente a dicha hormona, se incrementa su secreción. La incapacidad de compensar el problema mediante aumento de la secreción de insulina resulta, al inicio, un trastorno de la tolerancia a la glucosa. Y por último, diabetes mellitus tipo 2. Anomalías metabólicas. La resistencia a la insulina, que es una disminución de la capacidad de la insulina para actuar de manera efectiva sobre sus tejidos diana, en particular los músculos, el hígado y el tejido adiposo. Es una característica prominente de la diabetes mellitus tipo 2 y es resultado de una combinación de susceptibilidad genética, obesidad e inflamación metabólica. La resistencia es relativa, porque las concentraciones supranormales de insulina circulante normalizan la glucemia plasmática. En la diabetes mellitus tipo 2, la potencia y la eficacia de la insulina están reducidas, lo cual provoca una disminución global de la utilización de la glucosa bajo muchas condiciones, de 30% a 60% más baja que en individuos normales. La resistencia a la insulina afecta el uso de la glucosa en tejidos sensibles a ella, el músculo esquelético y en el hígado. Aunada a concentraciones elevadas de glucagón, genera un mayor aporte de glucosa hepática. El aumento de la producción hepática de glucosa de manera predominante se debe a los elevados niveles de glucosa plasmática en ayunas, mientras que el decremento de la utilización periférica de glucosa produce hiperglucemia postprandial. Aún no se conoce el mecanismo molecular preciso de la resistencia a la insulina en la diabetes mellitus tipo 2. Los niveles de receptor de insulina y de actividad de tirosina sinasa en el músculo esquelético están disminuidos, pero lo más probable es de que tales alteraciones sean secundarias a la hiperinsulinemia y no un defecto primario. Por tanto, se cree que en la resistencia a la insulina el factor predominante lo constituyen los defectos posteriores al receptor en la fosforilación y desfosforilación regulada por insulina. Las anormalidades incluyen la acumulación de lípidos en los miocitos esqueléticos, que afecta la fosforilación oxidativa mitocondrial y reduce la producción mitocondrial de ATP, estimulada por insulina. La oxidación alterada de los ácidos grasos y la acumulación de lípidos dentro de los miocitos esqueléticos también pueden generar moléculas reactivas de oxígeno, como peróxidos de lípidos. Estos y otros mecanismos también generan inflamación metabólica de bajo grado, que retroalimenta y exacerba de manera directa la resistencia a la insulina. Cabe insistir en que no todas las vías de transducción de las señales de la insulina son resistentes a los efectos de esta hormona. Por ejemplo, las que controlan el crecimiento y la diferenciación celulares y emplean la vía de la proteína sinasa activada por mitógenos. Como consecuencia, la hiperinsulinemia puede incrementar la acción de la insulina a través de estas vías, lo que aceleraría en potencia los trastornos relacionados con la diabetes, como la aterosclerosis. La obesidad que acompaña a la diabetes mellitus tipo 2, en particular la obesidad central o visceral, según se piensa, es una parte del proceso patógeno. Además, a estos depósitos de grasa blanca, ahora se reconoce que los humanos tienen grasa parda, que tiene una capacidad termogénica mucho mayor. Hoy en día se realizan esfuerzos para aumentar la actividad o cantidad de la grasa parda. La mayor masa de adipocitos hace que aumenten las concentraciones de ácidos grasos libres circulantes y otros productos de los adipocitos. Por ejemplo, dichas células secretan diversos productos biológicos, ácidos grasos libres no esterificados, proteína 4 que se une a retinol, leptina, factor de necrosis tumoral alfa, resistina, interleucina 6 y adiponectina. Además,
Los macrófagos que residen en el tejido adiposo son una fuente importante de inflamación metabólica en pacientes con diabetes. Las adiposinas, además de regular el peso corporal, el apetito, el gasto de energía, también modulan la sensibilidad a la insulina. La mayor producción de ácidos grasos libres y algunas adiposinas pueden causar resistencia a la insulina en el músculo esquelético y en el hígado. El drenaje venoso de los lechos adiposos viscerales ocurre a través de la circulación porta y es probable que esto contribuya con la insuficiencia hepática. Los ácidos grasos también disminuyen la utilización de glucosa por parte del músculo esquelético, estimulan la producción de glucosa por el hígado y alteran la función de las células beta. A diferencia de ello, en obesidad disminuye la producción de adiponectina por parte de los adipocitos, que es un polipéptido insulinosensibilizante, y ello podría contribuir a la resistencia a la insulina por parte del hígado. Los productos de los adipocitos y las adiponectinas también generan un estado inflamatorio, lo que podría expresar por qué aumentan las concentraciones de marcadores de inflamación como interleucina 6 y la proteína C reactiva en la diabetes mellitus tipo 2. Trastornos de la secreción de insulina. La secreción de insulina y la sensibilidad a la misma están relacionadas entre sí. En la diabetes mellitus tipo 2, la secreción de insulina aumenta inicialmente en respuesta a la resistencia a la insulina, con el fin de mantener una tolerancia normal a la glucosa. Al principio, el defecto en dicha secreción es leve y afecta de manera selectiva la secreción de insulina estimulada por glucosa, con un descenso marcado de la primera fase secretoria. Se conserva la respuesta a otros secretagogos distintos a la glucosa, como a la arginina, pero la función general beta se reduce hasta en 50% al inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Las alteraciones en el procesamiento de la proinsulina se reflejan en un incremento de la secreción de proinsulina en la diabetes mellitus tipo 2. Finalmente, el defecto de la secreción de insulina avanza. La razón o razones del declive de la capacidad secretora de la insulina en la diabetes mellitus tipo 2 no está clara. La suposición de un segundo defecto genético, resistencia a la insulina adicional, ocasiona defectos en la función, masa y posiblemente de la identidad y estado de diferenciación de las células beta. El polipéptido amiloide de los islotes o amilina es cosecretado por las células beta y forma el depósito de fibrillas amiloides que se encuentran en los islotes de individuos con diabetes tipo 2 de larga evolución. Se ignora si estos depósitos insulares de amiloide son un fenómeno primario o secundario. Asimismo, el ambiente metabólico puede ejercer un efecto negativo sobre la función de los islotes. Por ejemplo, la hiperglucemia crónica altera de manera paradójica la función de los islotes, toxicosis por glucosa, y lleva a empeoramiento de la hiperglucemia. La mejora del control de la glucemia con frecuencia se acompaña de un mejor funcionamiento insular. El incremento en las concentraciones de ácidos grasos libres, lipotoxicidad y el aumento local y sistémico de las citocinas proinflamatorias por incremento en el número de macrófagos asociados con los islotes puede empeorar la función de los islotes. Aumento de la producción hepática de glucosa y lípidos. En la diabetes mellitus tipo 2, la resistencia hepática a la insulina refleja la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la gluconeogénesis, lo que produce hiperglucemia en ayunos y disminución del almacenamiento de glucógeno en el hígado en el periodo postprandial. El aumento de la producción hepática de glucosa ocurre en una fase temprana de la evolución de la diabetes, aunque probablemente es posterior al inicio de las alteraciones de la secreción insulínica y a la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Como consecuencia de la resistencia a la insulina en el tejido adiposo, se incrementa la lipólisis y el flujo de ácidos grasos libres de los adipocitos y se eliminan con eficiencia del hígado, ocasionando incremento de la síntesis de las lipoproteínas de muy baja densidad y triglicéridos en los hepatocitos y de la secreción del hígado. Esto también ocasiona la dislipidemia que aparece en la diabetes mellitus tipo 2, entre paréntesis, incremento de la concentración de triglicéridos, disminución de la lipoproteína de alta densidad e incremento del número de partículas densas pequeñas de lipoproteína de baja densidad. Cierre de paréntesis. Si se retiene este lípido, la esteatosis hepática puede ocasionar hígado graso no alcohólico y anomalías en las pruebas de función hepática. Síndromes de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina caracteriza a un espectro de trastornos.
Entre ellos, la hiperglucemia representa una de las características que se diagnostican con más facilidad. Síndrome metabólico, síndrome de resistencia a la insulina y síndrome X son términos empleados para describir una constelación de trastornos del metabolismo que incluye resistencia a la insulina, hipertensión, dislipidemia. Entre paréntesis, concentración baja de lipoproteínas de alta densidad y elevación de los triglicéridos. Cierre de paréntesis. Obesidad central o visceral, diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa con concentraciones de glucosa en ayunos y enfermedad cardiovascular acelerada. Este síndrome se revisa en el capítulo 408. Diversas formas relativamente raras de resistencia grave a la insulina abarcan características de la diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa. Las mutaciones en el receptor de insulina que interfieren en la unión o con la transducción de señales son causa poco frecuentes de resistencia a la insulina. Son también manifestaciones físicas frecuentes acantosis nigricans y signos de hiperandrogenismo, entre paréntesis, hirsutismo, acné y oligomenorrea en mujeres, cierre de paréntesis. Se han descrito en adultos dos síndromes definidos de resistencia grave a la insulina. Uno, el tipo A, que afecta a mujeres jóvenes y se caracteriza por hiperinsulinemia grave, obesidad y datos de hiperandrogenismo. Y 2, el tipo B, que afecta a mujeres de mediana edad y se caracteriza por hiperinsulinemia grave, rasgos de hiperandrogenismo y trastornos autoinmunitarios. Los individuos con síndrome de resistencia a la insulina de tipo A tienen un defecto no precisado en la vía de señalización de la insulina. Los pacientes con el tipo B poseen autoanticuerpos contra el receptor de insulina. Estos pueden bloquear la unión de la insulina o estimular al receptor, provocando hipoglucemia intermitente. El síndrome de ovarios poliquísticos es un trastorno frecuente que afecta a mujeres premenopáusicas y se caracteriza por anovulación crónica e hiperandrogenismo. En un grupo significativo de mujeres con síndrome de ovario poliquísticos se observa resistencia a la insulina y el trastorno aumenta notablemente el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 con independencia de los efectos de la obesidad. Las lipodistrofias son un grupo de trastornos heterogéneos caracterizados por pérdida selectiva de tejido adiposo, que ocasiona resistencia grave a la insulina e hipertrigliceridemia. Las lipodistrofias pueden heredarse o adquirirse y asociarse con grados variables de pérdida del tejido adiposo. Prevención. A la diabetes mellitus tipo 2 le precede un periodo de intolerancia a la glucosa o alteración de la glucosa en ayunas y diversas modificaciones del estilo de vida, y varios fármacos provienen o retrasan su inicio. Las personas con prediabetes o aumento del riesgo de diabetes deben referirse a un programa estructurado para reducir el peso corporal y aumentar la actividad física, además de detectar enfermedad cardiovascular. El programa de prevención de diabetes demostró que los cambios intensivos en el estilo de vida, entre paréntesis dieta y ejercicio por 30 minutos día, 5 veces a la semana, cierre paréntesis, de los individuos con intolerancia a la glucosa evitaron o retrasaron el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 en el 58% de los casos en comparación con lo ocurrido en el grupo de placebo. Este efecto se observó en todos los casos señalados independientemente de edad, sexo o grupo étnico. En el mismo estudio, la metformina evitó o retrasó la diabetes en 31% de los casos en comparación con lo observado en el grupo placebo. Los pacientes del grupo con intervenciones en el estilo de vida perdieron 5% a 7% de su peso corporal durante los 3 años del estudio. El efecto de la intervención persistió por al menos 15 años. Los estudios realizados en poblaciones finlandesas y chinas indicaron una eficacia semejante de la dieta y el ejercicio para evitar o retrasar la diabetes mellitus tipo 2. Varios fármacos, entre paréntesis, incluyendo los inhibidores de la glucosinasa alfa, la metformina, las tiazolidinediones, los modificadores de la vía del receptor del péptido 1 similar al glucagón, los inhibidores de los SGLR2 y el orlistat, cierre de paréntesis, impiden o retrasan la aparición de la diabetes mellitus tipo 2, pero no están aprobados por la FDA de Estados Unidos para este propósito. Los individuos con antecedentes familiares importantes de diabetes mellitus tipo 2 y aquellos con alteraciones en la concentración de glucosa en ayuno o intolerancia a la glucosa deben ser alentados con firmeza para que conserven un índice de masa corporal normal
y realicen actividad física con regularidad. En la actualidad es un aspecto controvertido la farmacoterapia en sujetos con prediabetes, porque se desconoce su rentabilidad y su perfil de inocuidad. El grupo, por consenso de la Asociación Americana de Diabetes, ha sugerido que podría utilizarse metformina en sujetos con intolerancia a la glucosa o alteraciones en las concentraciones de glucosa en ayunas, que tienen un riesgo elevado de evolucionar hasta presentar diabetes. Entre paréntesis, menor de 60 años, índice de masa corporal mayor o igual a 35 kg por metro cuadrado y mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Cierre de paréntesis. Los individuos con alteraciones en las concentraciones de glucosa en ayunas, intolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicosilada de 5.7% a 6.4% deben vigilarse anualmente para determinar si están presentes los criterios diagnósticos de diabetes. Formas monogénicas genéticamente definidas de diabetes mellitus relacionadas con secreción reducida de insulina. Se ha identificado algunas formas monogénicas de diabetes mellitus. Algunos casos de diabetes hereditaria juvenil tipo 2, entre paréntesis móvil, o diabetes monogénica, son provocados por mutaciones en genes que codifican factores de transcripción abundantes en los islotes de glucosinasa y se transmiten de forma autosómica dominante. La diabetes hereditaria juvenil tipo 1, 3 y 5 son causadas por mutaciones en el factor de transcripción nuclear de hepatocitos 4-alfa, factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-alfa y factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-beta, respectivamente. Como su nombre lo señala, los factores de transcripción nuclear de hepatocitos son expresados en el hígado, pero también en otros tejidos como los islotes pancreáticos y el riñón. Muy probablemente los factores afectan el desarrollo insular o la expresión de genes importantes en la secreción de insulina estimulada por glucosa o la conservación de la masa de las células beta. Por ejemplo, los individuos con una mutación en el factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-alfa muestran un deterioro progresivo en el control de la glucemia, pero reaccionan a las sulfonilureas. De hecho, al inicio se pensó que algunos de tales pacientes tenían diabetes mellitus tipo 1, pero más tarde se observó que reaccionaban a una sulfonilurea y se interrumpió el uso de insulina. Los individuos con una mutación en el factor de transcripción nuclear de hepatocitos 1-beta muestran deficiencia progresiva de la secreción de insulina, resistencia a la insulina hepática y necesitan tratamientos con la hormona. Entre paréntesis, respuesta mínima a las sulfonilureas. Cierre de paréntesis. Tales sujetos suelen tener otras anomalías como quistes renales, insuficiencia exócrina pancreática leve y anomalías en las pruebas de función hepática. Los individuos con una diabetes hereditaria juvenil tipo 2, que es resultado de mutaciones en el gen de la glucoquinasa, experimentan hiperglucemias de leves a moderadas, pero estables, que no responden a los hipoglucemiantes orales y que de otra manera no requieren tratamiento. La glucosinasa cataliza la formación de glucosa 6-fosfato a partir de la glucosa, reacción que es importante para que las células beta perciban la glucosa y para la utilización de dicho carbohidrato por parte del hígado. Como consecuencia de mutaciones de la glucosinasa, se necesitan mayores concentraciones de glucosa para desencadenar respuestas secretoras de insulina, y de este modo se altera el punto prefijado para la secreción de la hormona. La diabetes hereditaria juvenil tipo 4 es una variante poco común causada por mutaciones en la homeocaja 1 pancreática y duodenal. Es un factor de transcripción que regula el desarrollo pancreático y la transcripción genética de insulina. Las mutaciones inactivantes homocigóticas causan agenesia pancreática, mientras que las mutaciones heterocigóticas pueden causar diabetes mellitus. Los estudios de poblaciones con diabetes mellitus tipo 2 sugieren que las mutaciones de los genes relacionados con la diabetes hereditaria juvenil son causa infrecuente de diabetes mellitus tipo 2, entre paréntesis menos del 5%. La diabetes transitoria o permanente del recién nacido comienza antes de los 6 meses de edad. La diabetes neonatal permanente es un grupo heterogéneo de trastornos causados por mutaciones genéticas que afectan la función de las células beta, el desarrollo pancreático o ambos. Los individuos afectados típicamente requieren tratamiento con insulina y muestran superposición fenotípica con diabetes mellitus tipo 1. Las mutaciones activantes en las subunidades del conducto de potasio sensible
a ATP, entre paréntesis KIR6.2 y ABCC8, cierre de paréntesis, disminuyen la secreción de insulina estimulada por glucosa, pero tales lactantes pueden reaccionar a las sulfonilureas y es posible tratarlos con dichos fármacos. Las mutaciones en el factor de transcripción de GATA6 son la causa más frecuente de agenesia pancreática. Las mutaciones homocigóticas de glucosinasa causan una forma grave de diabetes neonatal, mientras que las mutaciones en el DNA mitocondrial se asocian con diabetes e hipoacusia. Se han encontrado varias mutaciones en la secuencia codificadora del gen de la insulina que interfieren con el plegamento de la proinsulina, su procesamiento y bioactividad, y se ha designado como diabetes juvenil inducida por el gen mutante de la insulina. Algunos síndromes de diabetes neonatal se asocian con disfunción neurológica y diversas manifestaciones extrapancreáticas. Cualquier lactante que desarrolla diabetes a los 6 meses de edad o que tiene características atípicas de diabetes tipo 1 o 2 deben someterse a detección para otras formas de diabetes monogénica. Estudio del paciente. Diabetes mellitus. Una vez que se hace el diagnóstico de diabetes mellitus, la atención debe enfocarse en los síntomas relacionados con la diabetes, entre paréntesis agudos y crónicos, cierre de paréntesis, y en la clasificación del tipo de diabetes. La diabetes mellitus y sus complicaciones generan una amplia variedad de síntomas y signos. Los secundarios a la hiperglucemia aguda pueden ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad, mientras que los relacionados a la hiperglucemia crónica empiezan a aparecer durante la segunda década de hiperglucemia. A causa de los largos retrasos en el reconocimiento clínico, en los individuos con diabetes mellitus tipo 2, previamente no detectada, pueden presentarse con complicaciones crónicas de diabetes mellitus al momento del diagnóstico. La anamnesis y la exploración física deben buscar síntomas o signos de hiperglucemia aguda e investigar complicaciones macrovasculares y microvasculares, así como enfermedades asociadas con diabetes mellitus. Anamnesis. Debe obtenerse una anamnesis completa con especial énfasis en los aspectos relevantes o el peso al momento de la valoración y cambios recientes en el peso. Antecedentes familiares de diabetes mellitus, de sus complicaciones, anamnesis del sueño, factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, ejercicio, tabaquismo, antecedentes de enfermedades pancreáticas y consumo de etanol. Los síntomas de hiperglucemia incluyen poliuria, polidipsia, pérdida de peso, fatiga, debilidad, visión borrosa, infecciones superficiales frecuentes, entre paréntesis, vaginitis, infecciones cutáneas micóticas, cierre de paréntesis, y cicatrización lenta de lesiones cutáneas después de traumatismos menores. Los trastornos metabólicos se relacionan sobre todo con la hiperglucemia, entre paréntesis, diuresis osmótica, cierre de paréntesis, y con el estado catabólico del paciente, entre paréntesis, pérdida urinaria de glucosa y calorías, pérdida muscular por degradación de proteínas y síntesis proteínica reducida, cierre de paréntesis. La visión borrosa se debe a cambios en el contenido de agua del cristalino y se resuelve cuando se controla la hiperglucemia. Un paciente con diabetes mellitus establecida, la valoración inicial debe incluir una revisión de los síntomas al momento del diagnóstico inicial de diabetes. Esta es una parte esencial de la anamnesis que puede ayudar a definir si se ha diagnosticado el tipo correcto de diabetes mellitus. Debe ponerse especial énfasis en el tratamiento previo de la diabetes, lo que incluye tipos de tratamiento, naturaleza de cualquier intolerancia a tratamientos previos, concentraciones previas de hemoglobina glicosilada y resultados de vigilancia de la glucosa en sangre por el propio paciente, frecuencia de hipoglucemia, entre paréntesis menor o igual a 3 milimoles por litro, equivalente a 54 miligramos por 100 mililitros, cierre de paréntesis, presencia de complicaciones específicas de la diabetes mellitus y la valoración del conocimiento del paciente sobre sus antecedentes de diabetes, ejercicio, nutrición y sueño. Las complicaciones de la diabetes afectan varios sistemas orgánicos y es probable que un paciente tenga algunos, todos o ninguno de los síntomas relacionados con las complicaciones de la diabetes mellitus. Además, debe buscarse la presencia de comorbilidad concomitante, entre paréntesis, enfermedad cardiovascular, hipertensión, dislipidemia, cierre de paréntesis,
y deben confirmarse los planes de embarazo de mujeres en edad reproductiva. La Asociación Americana de Diabetes recomienda que toda mujer en edad fértil reciba asesoría sobre la importancia del control estricto de la glucemia. Entre paréntesis, hemoglobina glicosilada menor a 6.5%, cierre de paréntesis, antes del embarazo. Exploración física. Además de una exploración física completa, debe ponerse atención especial en aspectos relevantes de la diabetes mellitus, como el peso o el índice de masa corporal, examen de la retina, presión sanguínea ortostática, exploración de los pies, pulsos periféricos y sitios de inyección de insulina. Dependiendo de otros factores de riesgo, una presión arterial mayor a 130/80 o 140/90 milímetros de mercurio se considera hipertensión en individuos con diabetes. Como la enfermedad periodontal es más frecuente en la diabetes mellitus, también deben examinarse los dientes y encías. La exploración anual de los pies debe 1. Valorar el flujo sanguíneo, sensibilidad, entre paréntesis, sensación vibratoria, diapasón de 128 MHz en la base del primer dedo, capacidad para percibir el tacto con un monofilamento de 5.07 a 10 G, sensibilidad al pinchazo, prueba de reflejos del tobillo y cuidado de las uñas. Cierre de paréntesis. 2. Buscar deformidades del pie, como dedos en martillo o en garra y pie de charcot. Y 3. Identificar los sitios de ulceración potencial. La Asociación Americana de Diabetes recomienda la detección anual de polineuropatía simétrica distal desde el momento del diagnóstico y detección anual de neuropatía autonómica 5 años después del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y al momento de diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2. Esta prueba se dirige a detectar la pérdida de la sensibilidad protectora causada por la neuropatía diabética. Clasificación de la diabetes mellitus en un individuo. La etiología de la diabetes en un individuo con enfermedad de reciente inicio casi siempre puede asignarse con base en criterios clínicos. Las personas con diabetes mellitus tipo 1 tienden a tener las siguientes características. 1. Complexión corporal delgada. 2. Requerimiento de insulina como tratamiento inicial. 3. Propensión a desarrollar cetocidosis. Y 4. Mayor riesgo de otros trastornos autoinmunitarios, como enfermedad tiroidea autoinmunitaria, insuficiencia suprarrenal, anemia perniciosa, enfermedad celíaca y vitiligo. En contraste, los sujetos con diabetes mellitus tipo 2 a menudo tienen las características siguientes. 1. Casi siempre son obesos. Entre paréntesis, 80% tiene obesidad, pero los pacientes ancianos pueden ser delgados. Cierre de paréntesis. 2. Es probable que no necesiten insulina como tratamiento inicial. Y 3. Pueden tener trastornos relacionados como resistencia a la insulina, hipertensión, enfermedad cardiovascular, dislipidemias o síndrome de ovario poliquístico. En la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la insulina a menudo se asocia con obesidad abdominal, entre paréntesis, a diferencia de la obesidad en cadera y muslos, cierre de paréntesis, e hipertrigliceridemia. Aunque la mayoría de las personas con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 tiene edad avanzada, la edad al momento del diagnóstico va en descenso y existe un aumento notable entre los niños y adolescentes con sobrepeso. Algunos individuos con diabetes mellitus tipo 2 fenotípica se presentan con cetocidosis diabética, pero carecen de marcadores autoinmunitarios y es probable que más tarde se traten con fármacos orales reductores de la glucosa, no con insulina. Entre paréntesis, este cuadro clínico a menudo se refiere como diabetes mellitus tipo 2 proclive a la cetosis, cierre de paréntesis. Por otra parte, algunas personas, entre paréntesis, 5% a 10%, cierre de paréntesis, con apariencia fenotípica de diabetes mellitus tipo 2 no tienen deficiencia absoluta de insulina, pero tienen marcadores autoinmunitarios, entre paréntesis, autoanticuerpos contra GAD y otros autoanticuerpos contra las células de los islotes, cierre de paréntesis. Sugestivos de diabetes mellitus tipo 1, entre paréntesis, llamada diabetes autoinmunitaria latente del adulto, cierre de paréntesis. Estos individuos tienen mayor probabilidad de requerir insulina antes de los 5 años. Las formas monogénicas de diabetes
deben considerarse en individuos con diabetes de inicio en la infancia o en etapas tempranas de la edad adulta, y en especial en aquellos diagnosticados en los primeros 6 meses de vida. Deben investigarse la presencia de un patrón autosómico de herencia de la diabetes sin características típicas de diabetes tipo 1 o 2 e hiperglucemia estable leve en ayuno. Las pruebas genéticas deben considerarse en individuos que se sospecha tienen una forma monogénica de diabetes, lo que puede guiar la selección del tratamiento. A pesar de los avances recientes en la comprensión de la patogenia de la diabetes, aún es difícil clasificar a algunos pacientes de manera inequívoca. Los individuos que se desvían del perfil clínico de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 o que tienen otros defectos relacionados como sordera, enfermedad pancreática exócrina, entre paréntesis, diabetes mellitus tipo 3C, cierre de paréntesis, y otros trastornos endocrinos, deben clasificarse en consecuencia. Un objetivo muy importante es proporcionar atención médica personalizada y precisa en el diagnóstico y el tratamiento del paciente con diabetes. Pruebas de laboratorio. La valoración de laboratorio debe confirmar primero si el paciente cumple los criterios diagnósticos para diabetes mellitus y luego valorar el grado de control de la glucemia. Además de las pruebas de laboratorio estándar, debe hacerse la detección de los trastornos relacionados con diabetes mellitus. Entre paréntesis, por ejemplo, albuminuria, dislipidemia, disfunción tiroidea, cierre de paréntesis. La clasificación del tipo de diabetes mellitus se facilita con los análisis de laboratorio. Las mediciones de insulina o péptido C en suero pueden ser útiles, pero siempre deben interpretarse en combinación con las concentraciones de glucosa en sangre. Una baja concentración de péptido C con incremento de las concentraciones de glucosa confirma que el paciente necesita insulina. Sin embargo, las concentraciones de péptido C son incapaces de diferenciar por completo entre la diabetes mellitus tipo 1 y 2, ya que muchos individuos con diabetes mellitus tipo 1 conservan cierta producción de péptido C. La medición de anticuerpos contra las células del islote al momento del inicio de la enfermedad puede ser útil si no está claro